Con la temporada a punto de finalizar en la primera división del fútbol español, para equipos como Atlético de Madrid su mayor objetivo, luego de la búsqueda de obtener títulos que no se ha podido llegar a conseguir, es de nuevo poder llegar a encontrar una de sus mejores y grandes características, el levantarse y de nuevo poder llegar a sobresalir. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment tratamos de analizar lo que ha sido la temporada para los colchoneros para poder llegar a responder la pregunta: ¿ha sido mala la temporada de Atlético de Madrid en este curso 24-25 de la liga? Como siempre, otra temporada emocionante en la primera división del fútbol español nos deja grandes objetivos y características por parte de interesantes equipos y con ello la oportunidad de poder llegar a hablar de ellos. El día de hoy el papel será tratar de responder la pregunta que hacíamos al principio, de si la temporada ha sido realmente mala para Atlético de Madrid y ello también competente de cara a lo que han demostrado a través de las 39 jornadas de la liga, y ello también bajo lo que es la búsqueda de objetivos, el rendimiento competitivo, el margen del entrenador, las características del equipo y la objetividad de cara a los grandes rivales de la competición. En ello tendremos cada una de estas características en cuenta para poder llegar a responder la pregunta si el proceso de Atlético de Madrid es realmente negativo de cara a este curso o al contrario puede llegar a contar con buenas vertientes para demostrar que la temporada, a pesar de algunas decepciones, sigue siendo prometedora. Antes de comenzar hablando de este grandioso equipo, de las aptitudes de sus futbolistas y por supuesto de lo que puedan llegar a lograr a futuro a la hora de mejorar tal vez estas debilidades que han demostrado, también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Comenzaríamos hablando de los protagonistas colchoneros a través del contexto de la temporada y lo que ha representado a través de los momentos o las cifras con las que por ahora mantienen este final de curso. En este caso comenzaríamos destacando lo que la temporada nos deja en margen a cifras y la participación de sus futbolistas. Comenzaríamos destacando en este caso que el equipo ha logrado uno de los márgenes defensivos más eficientes de la competición, acompañado de equipos como la Real Sociedad, el Real Madrid y Atlético de Madrid. En este caso el equipo colchonero le supera a los tres y con ello se convierte el equipo con mejor distribución defensiva, ello también acompañando este título con Athletic Club, un muy buen margen ya que representa que la línea defensiva realmente con el sostenimiento y la efectividad de fichajes como Robert Lenormand, el crecimiento en diríamos la primera parte de la temporada con Clement Lenglet y además de ello también la aportación que ha podido llegar a ser tener algo más de, diríamos, momentos de continuidad en lo físico para José María Jiménez. Realmente han demostrado que es una plantilla con buenas capacidades en lo defensivo y además de ello también que con su estilo de juego siempre pragmático a la idea de poder llegar a encajar rápido o de zona temprana y luego encerrarse para desgastar al rival y encontrar mayores posibilidades de cara a los minutos de juego. Había sido o ha sido un proceso con buenas oportunidades de cara al crecimiento. Ello también nos dejó, por ejemplo, que Atlético de Madrid durante esta temporada había, por ejemplo, obtenido buenas cifras a través de récords y continuidad, por ejemplo, a través de las cerca de 15 victorias consecutivas que logró en todas las competiciones, un margen que luego de algunas semanas convulsas le pudo llegar a de nuevo reenganchar a buenas posibilidades de cara a rendimiento competitivo en varias copas como la UEFA Champions League, la Copa del Rey y por supuesto la pelea por el título, una pelea por el título de la que lastimosamente al día de hoy, teniendo en cuenta la clasificación y en la jornada en la que estamos, básicamente la jornada número más cerca de la jornada número 36 que de otra jornada. Bueno, también da la idea de que, perdón, de la culminación de la jornada 36 a 37, de la culminación de la jornada número 37, pero da la idea de que ello ya ha sido algo alejado, lo que ha sido la pelea por el título en el que te has desenganchado rápidamente, pero que por ejemplo si vemos los márgenes que ya destacábamos en lo defensivo, en lo goleador también destacaríamos la labor de futbolistas como Alexander Sorloth, por supuesto máximo goleador del equipo al día de hoy con más de 17 goles, Julián Álvarez muy cerca también de estas cifras, también con un promedio cercano a los 15-16 goles y Antoine Griezmann con 8, lo cual también representa que 3 y específicamente Antoine Griezmann
Griezmann y Julián Álvarez, dos de los futbolistas con mayor cantidad de minutos, especialmente Julián Álvarez, que solo Jan Oblak le supera en minutos jugados para esta temporada en Atlético de Madrid. Representan la idea de que el plantel tiene buenas características de cara a la base de su medular y la característica de que los fichajes realmente han funcionado, o por lo menos diríamos que si la temporada termina el día de hoy, falta una jornada básicamente, pero si termina el día de hoy diríamos que los buenos fichajes de lo que ha sido la temporada, sus máximos estandartes en margen monetario, básicamente las mayores apuestas, realmente demuestran que a futuro se puede llegar a incorporar a través de ello una medular más fuerte, y con ello diríamos que aunque la temporada ha tenido buenos pasos, la competitividad nos ha dejado un poco más margen de duda a través de la plantilla. Ellos, aunque digamos que la plantilla tiene buena medular, pero luego decir que tal vez en momentos cúspides o momentos clave el equipo ha dejado un poco más que desear, nos vas al siguiente punto del que hablaríamos, ya pasando, dejando atrás el contexto de la temporada, en el que, aunque no hablamos específicamente de lo que ha sido la pérdida directa de todos sus objetivos, lo basaremos en una idea muy característica, y es entender por qué el equipo no ha funcionado de la forma tan clave como se esperaba. Para ello, centraremos nuestros esfuerzos en esta parte del análisis en definir qué es Atlético de Madrid al día de hoy y cuál es su objetivo. Diríamos que lo principal por parte de la fase de su objetivo es volver a ganar la liga o volver a ganar títulos. Ya ha pasado más de una década desde que lo han hecho, el ganar títulos, específicamente en Europa o en Liga. Bueno, en Liga ha pasado un poco menos, luego de la temporada 21-22, con grandes futbolistas como Luis Suárez, que ayudaron bastante al equipo, como Kieran Trippier, también un gran trabajo para esa temporada, pero que el objetivo se centraba para la campaña que está a punto de terminar en la idea de nuevo mantenerse cerca del flujo, de la continuidad de la pelea por el título, y con ello volverte un candidato poco a poco a través de la distribución de la temporada. Ello tendría que convencer de cara a la idea de que tarde o temprano tendrías que elegir tus batallas para poder llegar a tener una concesión más prometedora, básicamente de que aunque sacrifiques algo y dejes algo atrás, ello te brinde de una buena oportunidad, porque como siempre en esta vida siempre se nos, diríamos, demuestra que para lograr algo siempre hay que dejar algo atrás. Con ello la idea era clara: obtener algo más de margen de posibilidades en la Copa del Rey, la Liga o la UEFA Champions League eran clave para detener o determinar el flujo de si podrían llegar a lograr algo más o aspirar por algo más, o al contrario, la temporada se quedaría en un stand-by, como estamos viendo al día de hoy, stand-by de cara a la búsqueda de títulos directamente, a lo que nos referimos. Con ello el contexto nos deja la idea de que aunque la plantilla es buena, suficiente para poder llegar a generar competitividad al más alto nivel, en los momentos clave es donde específicamente encontramos el momento de, como mencionábamos, poder llegar a elegir tus batallas era clave para el curso, y ello también nos dejó semanas específicamente duras para el calendario de Atlético de Madrid, y con ellas podemos llegar a definir mejor por qué el equipo no ha podido llegar a mantenerse en la zona de la pelea por el título, pelear por las aspiraciones más concretas de la Copa del Rey o por ejemplo en la UEFA Champions League. Y para ello pasaríamos a hablar también de las semanas clave. Estas semanas clave se centran en la idea de que el equipo colchonero, para lo que fue el año 2024, el año pasado, a través del mes de septiembre, tuvo una de las semanas más difíciles. En este caso comenzó a través de fecha de finalización del mes de septiembre para el 2024, enfrentando a a Real Madrid en un derbi. Por supuesto, luego a Benfica, a la Real Sociedad, a Deportivo Leganés, a Lille y a Real Betis Balompié. A través de estos 6 enfrentamientos solo logró una victoria, lo demás fueron 2 empates y 3 derrotas. La última ante Real Betis Balompié por un margen de 0-1. Más adelante la derrota 1-3 ante Lille, y anteriormente para la fase de liga de la UEFA Champions League, un margen que te dejó con un 0-4 en la UEFA Champions League. También un margen bastante duro de lo que venías, no solo de sufrir una goleada en ese momento, sino también recordando un clásico ante el Real Madrid en el que pudiste llegar a obtener algo más, pero tu margen y tu pragmatismo no te dejó poder llegar a ser más competitivo en momentos clave, y en ese momento también encontramos la duda de la temporada, la primera dura o más fuerte semana de cara a la alta competitividad, a través de 3 diferentes semanas en las que no pudiste llegar a demostrar que la plantilla, el margen competitivo y la selección de futbolistas clave, además de ello brindadas de la ideología del entrenador, pudieran llegar a vincular que el equipo estaba preparado para
3 diferentes competiciones o el margen de multicompetitividad a través de varias competiciones. Básicamente, como mencionábamos, diríamos que una de las mayores problemáticas de la temporada es que, aunque parecía que la plantilla realmente estaba altamente reforzada, ha demostrado el tiempo que aún así no estaba lo suficientemente preparada para poder llegar a competir por tanto y en zonas tan críticas. Con ello pasaríamos a hablar de la segunda y última gran semana en la que pudo llegar a definir su destino Atlético de Madrid. Para ello, la semana en la que tuvo que enfrentar a Real Madrid en la fase de la UEFA Champions League 2 veces. Además de ello, enfrentar a Fútbol Club Barcelona en un margen menor a 2 semanas de diferencia para las semifinales de la Copa del Rey y luego para la fase de Liga. Para la UEFA Champions League representó de nuevo a través de más de 10 años en los que los merengue y los colchoneros se han enfrentado otra eliminación directa. Ello representa que Atlético de Madrid sigue siendo el equipo que más veces en duelo directo ha perdido en la UEFA Champions League ante Real Madrid en fases eliminatorias. Además de ello también nos deja la clave de que a través de la Copa del Rey podría llegar a ser una buena oportunidad de demostrar una dinámica mucho más fuerte, porque por ejemplo en el primer partido ante los Blaugrana realmente demostraste que no solo tu vertiente de cara al ataque es muy óptima, sino también las posibilidades con las que cuenta ahora mismo un futbolista de alto calibre, como por ejemplo la línea de ataque, una de las mayores virtudes en crecimiento para esta temporada. Realmente muy útil tener a no solo 3 futbolistas con el talento suficiente para poder llegar a aportar más de 10 goles, sino la idea de que podrían llegar a hacer que tal vez algunos márgenes como la competitividad pudieran llegar a esconderse un poco para vencer a duros equipos como Fútbol Club Barcelona. Aún así, lastimosamente ello no se logró, pero demostraba algo más de competitividad por parte de la UEFA Champions League, a pesar de que los márgenes estadísticos son negativos de cara a lo que representa, quién pasa y quién no. En este caso no tan positivos para Atlético de Madrid. Desempeñaste una gran labor ante un Real Madrid, lo cual también te dejaba la idea de que realmente no estás tan lejos de cara a la diferencia de 2 de los grandes referentes en la pelea por el título para la temporada, los merengue y los blaugrana. Pero más adelante, para lo que era la fase de liga, con un Fútbol Club Barcelona también mermado por el desgaste y el momento de la temporada, tenías una buena oportunidad en el Metropolitano para sentenciar y, por qué no, de nuevo engancharte. Ello representó una derrota 1-0, no una derrota a través de un partido realmente desequilibrante y dominante, pero uno en el que Fútbol Club Barcelona aprovechó la tendencia y la efectividad de cara a puerta y con ello le fue suficiente para vencerte. Y a través de este contexto de estas 2 semanas podemos llegar a definir el factor clave, que específicamente se centra en las características de lo que representa la ideología de juego. Si pensamos en Atlético de Madrid al día de hoy, pensamos en una institución que siempre promete trabajar duro y ser constante a la idea de que cuando cae se levantará rápido y que cuando se cae realmente aprende de sus características y errores. Y en esta temporada realmente no podemos llegar a decir que ello se haya podido llegar a ejecutar de la mejor manera posible, porque el equipo en momentos de fase en las que a través de una eliminatoria directa ha podido llegar a sumar de más o a obtener algo más a través de un duelo de tú a tú, realmente no ha podido llegar a demostrar esta jerarquía competitiva en el bloque defensivo o esta jerarquía en la línea de ataque que haga que, por ejemplo, algunas algunas falencias en el bloque o la estructura de los 11 futbolistas en el campo se pudieran llegar a ocultar, sino que al contrario, el bloque defensivo constantemente sufría en partidos clave y además de ello la línea de gol no podía llegar a ser explotada del todo, y ello no refiere a un equipo que a través de su ideología pragmática y lo que trata de disponer Diego Pablo Simeone sea malo, sino que específicamente de nuevo nos demuestra la idea de que ya han pasado más de 10 años como entrenador para Atlético de Madrid. Su idea siempre ha podido llegar a estar en los momentos finales peleando, y en ello lo vemos a través de los partidos y los datos que siempre han estado ahí, pero en los momentos en los que básicamente o apuestas por más o no logras nada es donde tenemos la duda de realmente si Atlético de Madrid ha demostrado más en estos momentos clave para poder llegar a definir algo, para que la eliminatoria no se haga tan larga a través de una tanda de tiro penal, sino disponer de algo más de tu margen competitivo para poder llegar a vencer al rival, o además de ello el margen táctico para hacer que la cualificación de los futbolistas en el campo les haga más fuertes a la hora de enfrentar al rival, básicamente con mejores oportunidades, y en ello es en lo que encontramos falencias, no solo a través específicamente del papel de Diego Pablo Simeone como entrenador del equipo, sino
la idea de tener que evolucionar. Ya lo demostró la pelea por el título, en la que rápidamente te desenganchaste de cara a que Fútbol Club Barcelona, con su vertiente altamente competitiva de la línea adelantada, el proceso de juego con futbolistas que realmente han progresado en línea de gol, y además de ello una estructura que realmente es sinérgica, demostraron que eran un equipo superior de cara a la temporada. Es así, y están cada vez más cerca de cumplir el objetivo de alzar el título de Primera División. Por parte de Real Madrid, el concepto de que la temporada no ha sido tan satisfactoria, pero nos ha dejado uno de los mayores goleadores de la competición y de la historia de Real Madrid en su primera temporada. Además de ello, futbolistas que siempre demuestran que con su talento e individualidades le es posible generar continuidad para Real Madrid y positividad a la hora de generar continuidad o constancia en el proceso, ello a la hora de mantener hasta los últimos momentos de la temporada una pelea por la liga, en la que sí ha habido diferencia de cara al clásico, en el que ya se ha notado un poco más de poderío blaugrana para esta temporada, pero aún así vemos dos diferentes variantes o momentos de juego por parte de dos equipos, y por parte de Atlético de Madrid la idea de que estas dos características le han sido superior, y aún así el equipo no ha podido llegar a instaurar una ideología que pueda llegar a realmente pelear directamente con estas dos vertientes. La idea de futbolistas característicamente talentosos y que definan un equipo realmente ganador, y otra, una vertiente evolutiva que ha tratado de poco a poco aprender de sus errores para poder llegar a generar una campaña histórica. Con ello la idea se centra específicamente en el que este Atlético de Madrid ha tenido varias oportunidades para mejorar de cara a su temporada y no las ha podido llegar a suplir. Básicamente en los momentos en los que recibía golpes se le hacía más difícil el poder llegar a demostrar algo más de jerarquía para ganar la pelea, y en esos momentos fue cuando rápidamente dejó de competir, y en ello también encontramos la vertiente de lo que será el futuro. Diríamos que no. Para responder la pregunta, en unos instantes pasaríamos a, por último, destacar lo que es la plantilla al día de hoy, como vemos a continuación. En este caso, tratamos de estructurar o ver la plantilla con futbolistas con mayor con mayor cantidad de minutos en cada una de sus posiciones. No diríamos que este es el 11 fijo, pero es el que más ha jugado, o básicamente el que más hemos visto de cara a partidos clave, por ejemplo, en la temporada, con Javi Guerra, en este caso Robin Lenormand, José María Jiménez, Marcos Llorente, más adelante Gallagher, dependiendo, o Lino. Bueno, la verdad es que depende. Pablo Barrios, por supuesto. Rodrigo de Paul, y además de ello Giuliano Simeone, más adelante Julián y Antoine Griezmann. Para lo que depara el futuro y la idea específicamente la vertiente de por qué la temporada ha significado un margen en el que te has quedado atrás en los puntos, diríamos que es el margen de la competitividad directa en duelos directos, como ya mencionábamos, a través de dos diferentes jerarquías, Real Madrid o Fútbol Club Barcelona, para entenderlo mejor de cara a cómo no has podido llegar a suplir tus necesidades, y ello ha hecho que la pelea por el título se haya alejado. En duelos directos en Copa del Rey y en la UEFA Champions League hayas perdido ante ambos, porque tu falta de incentivo a la hora de poder llegar a proponer más te ha sido clave para entender cómo has perdido. Ello no solo se centra en la idea de que, bueno, sí, has perdido, pero ¿cuál es el margen evolutivo o cuál es el margen que puedas llegar a aprender de ello? Y diríamos que es la evolución de cara a la plantilla. No es una mala plantilla si realmente vemos una muy buena medular, pero también lo que representa las figuras también será interesante poder llegar a destacar en este momento. Futbolistas como Koke o Antoine Griezmann son grandes futbolistas para la historia de Atlético de Madrid, pero diríamos que para la siguiente temporada ya demuestra que ambos tendrán que dar un salto atrás para poder llegar a dar un salto hacia adelante. En ello nos referimos o que tendrán que tomar relevancia desde la plantilla como futbolistas de banquillo o con rotación, o también como piezas que deban llegar a retroalimentarse de otra manera para poder llegar a encontrar su mejor nivel, dosificarlo, y a través de su edad, grandes futbolistas, pero que poco a poco, con una temporada que se hace más agobiante para equipos como Atlético de Madrid, representan que debes llegar a jugar menos para poder llegar a demostrar más. Y también la idea de que proceso también pide que futbolistas como Alexander Zorlov ya sean titulares y piezas clave para el equipo, para potenciar la estructura de juego a través de ellos, y no que él trate de instaurar un margen más positivo a través de lo que pueda llegar a aportar a la estructura. Básicamente que este Atlético de Madrid juegue para sus delanteros, y específicamente a Alexander Zorlov, y no lo contrario. Y ello también la idea de que Julián Álvarez no será ni ha sido la primera vez que tenga que jugar con un delantero
delantero centro noruego con capacidades de delantero tradicional, como lo hizo en Manchester City, lo cual también da la idea de que la plantilla en general, lo que proponemos a través de este 11, un vistazo a lo que puede llegar a ser el futuro, con un fichaje para un extremo en la banda izquierda, porque realmente Conor Gallagher es un buen futbolista, pero por esta zona demuestra que es más un centrocampista de recorrido y no un extremo. Este Atlético de Madrid necesita potenciar la línea de fuego y con un futbolista habilidoso en esa zona puede llegar a hacerlo, y además de ello un lateral. Parece imposible o muy difícil que se puedan llegar a encontrar dos laterales por cada banda como fichajes para la siguiente temporada, ya debido al margen de fichajes que fomentaste esta temporada con Sorloth, con Robin Norman, con Julián Álvarez, pues han sido gastos fuertes, lo cual nos deja la idea de que probablemente un fichaje por una de las dos bandas, básicamente un lateral izquierdo, diríamos más un lateral derecho, es la prioridad al día de hoy, porque aunque Nahuel Molina es un gran futbolista y Marcos Llorente también, uno no tiene continuidad de cara al proceso de juego porque a través de eliminatorias lo ha demostrado, tiende a tener momentos de error o falencias que le cuestan caro a Atlético de Madrid, y por parte de Marcos Llorente, aunque ha podido llegar a suplir las necesidades del equipo por muchos años, es un centrocampista y ello también lo demuestra a la hora del despliegue defensivo, que aún así deja espacios. Por ello, un lateral en esta zona realmente haría más fuerte la zona, y un extremo por la otra banda, diríamos que demostraría algo más de equilibrio para la tangente de Atlético de Madrid en ataque y en bloque defensivo y la estructura en general. Y con ello culminaríamos este análisis tratando de responder la pregunta: ¿es mala la temporada de Atlético de Madrid? Diríamos que es mala a la hora de cómo se desarrollaron los objetivos, de tratar de lograrlo. Básicamente peleaste por todo y demostraste que al final tus rivales se encontraban mejor preparados para la disposición de la temporada. Aún así, en duelos directos, no hablamos de que Real Madrid o Fútbol Club Barcelona es mejor que Atlético de Madrid. Ellos se desempeñan en el campo. Aquellos que ganan con goles son aquellos que se llevan la victoria. Es así. Este deporte es cruel o justo, determinante. Es así a través de este deporte. Pero el margen también se encuentra en la idea de que tienes buenas posibilidades, porque realmente hemos visto crecimiento en el bloque defensivo y en la línea de ataque, y la progresión demuestra que con ciertos fichajes, como veíamos hace unos instantes, puedes llegar a lograr algo más. Por ello diríamos que la respuesta es: la temporada ha sido mala para Atlético de Madrid a la hora de cómo desenvolver el proceso competitivo directo. En ello sí diríamos que nos deja dudas, pero en general ha sido una temporada de crecimiento. La apuesta económica realmente nos hace decir que es difícil no decir que es una mala temporada, pero nosotros responderemos que no, no es una mala temporada, es una temporada de progresión. Demostraste que no estás preparado para pelear por 3 diferentes títulos, y aún así demuestras la idea que tienes lo suficiente para que con esta experiencia puedas llegar a lograr algo más de cara al futuro. Pero como siempre, a través de esta perspectiva solo proponemos una hipótesis, porque en general diríamos que su opinión es la más importante para nosotros. Por ello nos gustaría preguntarles a ustedes: ¿creen que la temporada de Atlético de Madrid es mala, o al contrario, creen que es buena? En el que, como siempre, nos encantaría leerles en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.